Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Juliana Marcillo, mediadora del Tambo Puerto Viejo, este espacio de mediación virtual, donde tenemos un segmento que ya tiene algunas ediciones y se llama Ciclo de Entrevistas, donde semana a semana invitamos a un artista, a un autor y hablamos sobre su obra, sobre su trabajo artístico. En esta ocasión quisiera darle la bienvenida a Richard Cedeño Menéndez, quien nos acompaña hoy día y con quien vamos a estar hablando sobre algunos temas relacionados con la ciencia ficción, específicamente sobre este libro, que es un libro que él publicó. Voy a compartirles la biografía, por si no lo conocen, para que sepan un poco quién es él y cuál ha sido la trayectoria de Richard. Richard Cedeño Menéndez, Puerto Viejo, 1974, luego de ganar el Festival de las Artes Manabí, Cree en tu Talento 2009, con el cuento corto El sosiego de las ánimas. Publicó con el respaldo de la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, un compendio de cuentos en la obra llamada El Arca de los Sueños. Historias de realismo mágico, literatura fantástica, ciencia ficción y poemas existencialistas se ven marcados en los cuentos Ungido, Reencuentro, El sosiego de las ánimas, Redundancia cósmica, Mundo primitivo y Friedrich Lynch. Autor de la novela corta Ladrón de ilusiones, publicada por la editorial Libros Duende, Cedeño irrumpe en la literatura fantástica con una obra híbrida donde da soltura al suspenso en un tráiler hecho en prosa y poesía erótica. Forma parte de la antología Visiones Ecuatoriales, gestada por la editorial Omicron Books, en asociación con la editorial Libros Duende, con el cuento de ciencia ficción Sueños de Silicio. Actualmente se encuentra trabajando con la editorial Cuerpo de Voces, que es una editorial manabita, en la saga Voces del Firmamento, novela de ciencia ficción que presentará 3 tomos, una trilogía inmiscuida en el subgénero cyberpunk. Muy bien, bienvenido Richard, gracias por acompañarnos, gracias por haber aceptado dialogar con nosotros, un poco conocer tu literatura, acercarnos a lo que haces. Este espacio precisamente fue creado para eso, para dar a conocer a los autores, para conocer su obra, acercarnos a lo que están haciendo y las personas no solo a nivel de Manabí, sino que a nivel de Ecuador y fuera también puedan conocer el trabajo de nuestros artistas manabitas. Un gusto para mí es la primera vez que voy a conversar y creo, si no me equivoco, con un autor que trabaja este género de la ciencia ficción. Quizás seas el único aquí en Manabí. Bienvenido. Muy buenos días, muy contento por tener este espacio para poder presentar mi trabajo al público, a la gente que le gusta de leer cuentos, novelas, historias fantásticas. Gracias, Richard. Quisiera iniciar que nos cuentes un poco, para las personas que recién van a conocer tu obra, ¿cómo fueron tus inicios en la literatura? Bien, si pudiera rescatar algo, seguramente tiene que ver con mi formación académica, de pronto el trabajo que hicieron mis padres, mi papá, mi mamá sobre todo, en ver que sus hijos tuvieran méritos en la escuela, en el colegio, pues eso me dio pauta como para acercarme un poco a lo que es el ámbito literario. De ahí en más, una que otras composiciones musicales, como cuando aprendí a tocar guitarra o piano, pero más cerca de lo que tenía que ver las composiciones literarias, fue cuando me interesé en historias de ciencia ficción por medio de Isaac Asimov al principio. Una novela que me impactó bastante fue El fin de la eternidad. De ahí en más, vinculado a películas, a series, más bien después me encaminé por el ámbito quizás esotérico o quizás metafísico, leyendo El retorno de los brujos. Fue un libro también que me impactó muchísimo, de Luis Passoer y Berger, el cual me encaminó a leer sobre Fulcanelli, como para que tengan noción de qué me refiero. Estos libros están encaminados a lo que tiene que ver con Dan Brown y sus películas como Ángeles y Demonios,
y infierno y eso. Pero más allá de eso y de empezar a escribir sin escuela, por así decirlo, sin haber llevado talleres de escritura, fueron las ganas de ahondar en ese mundo, en un mundo más bien futurístico, como buscando una utopía, quizás escapando de la realidad. Muchos dicen que los escritores somos eso, somos personas que intentamos escapar del mundo rudimentario o que nos exige ciertas normas y buscamos un mundo alterno. Previo a eso, previo a poder darme a conocer ya como escritor, yo ya había escrito una novela que, aunque parezca mentira, muchos escritores inician con poesía, inician con cuentos y terminan escribiendo novela. En mi caso es lo contrario. Empecé extendiéndome con una historia muy larga que quizás la encontré en mis antiguos pasatiempos que tenía en el colegio de hacer cómics, caricaturas de ciencia ficción. Ya en ese tiempo dejé una inconclusa y al toparme con esa pequeña historieta me dio por no terminarla de dibujar, sino por escribirla más bien. De pronto ya me vi con 50 páginas, 100 páginas y me fui de largo hasta que llegó el momento de conocer por el Ministerio de Cultura. Hicieron el Festival de las Artes, Manabí Cree en tu Talento, y conocí sobre ese concurso y ahí participé. Bueno, de inicio hasta ahí. Podría decirse que fue mi inicio. Cuando llegaste a este concurso del Ministerio de Cultura, ¿ya tenías armada la colección de cuentos? ¿Eran cuentos dispersos? ¿O ya llevabas una línea entre un relato y el otro? Ciertamente no. Como ya te dije, tenía una historia larga, muy larga. Incluso cuando me topé con las bases de este Festival de las Artes, ¿no? En la categoría de narrativa, las bases eran solamente escribir una historia de 2 páginas. Entonces algo que yo no tenía, me cayó de sorpresa porque yo estaba acostumbrado a extenderme bastante en una historia. De largo aliento. Sí, de largo aliento. Y concebir una idea así en 2 páginas a doble espacio y con todas esas enmarcaciones, pues sí me sorprendió, pero fue fugaz. No sé, quizás ya las ganas estaban, las ganas de sobresalir, las ganas de darme a notar estaban, y mis ideas sobre mundos utópicos también creo que aportaron con la idea del Sosiego de las Ánimas, que fue el cuento que ganó. Al principio lo calificaron entre las personas de aquí de Puerto Viejo y luego a nivel de Manabí, y luego me eligieron como el ganador de ese certamen, de ese festival. Luego de eso es que viene, para contestar tu pregunta, viene la propuesta que me hace la Coordinación Zonal en publicar una obra, ya aparte del Sosiego de las Ánimas, hacer una obra del autor que había ganado. Por ejemplo, en poesía iban a publicarle un libro de poesías a la poeta que ganó, y en este caso tenían que publicarle al escritor una obra de su... Yo quería en un principio, vale, como anécdota, entregarle mis folios de lo que ya había escrito, y no, se asustaron porque era una extensión muy, 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 muy grande de páginas. Entonces ellos ya como que no lo vieron viable y me dijeron si podía hacer otro proyecto. Y bueno, fue cuestión de 6 meses, aunque parezca mentira, de inicio. Tiré ideas, como una lluvia de ideas, y creé 5 historias, cuentos cortos, que quizás no fueron pulidos en esos 6 meses, pero sí ya tenían un cuerpo. Están incluidos ahí en el arca, luego aumentaron 2 más. Y bueno, el proceso que llevó a la publicación del libro ya es otro asunto. ¿Cómo fue lanzarte con una publicación de libro de ciencia ficción en una provincia donde no se escribe ciencia ficción, donde hay otros géneros quizás?
que también todos están bien, ¿no? Pero es diferente. No sé cómo te ha ido también en el tema de la comercialización, es decir, si tiene salida, si la gente consume, si a la gente le interesa, si al público le llega el tema, el género de la ciencia ficción, por lo menos acá en Manabí. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, podemos decir que hay pros y contras. Pro porque al considerar que Richard Cedeño hasta ahora es el único exponente de ciencia ficción, de cyberpunk en la provincia, pues me deja bastante espacio como para trabajar y sin preocuparme en que alguien está de pronto dando ideas parecidas a las mías, porque como se suele decir, ya todo se ha escrito, es la manera como tú lo cuentas que cambia las cosas. Pero en lo que tiene que ver con el Arca de los Sueños, aunque yo ya tenía ya una inclinación a los mundos futurísticos, a estos mundos distópicos, me pareció que tenía que introducirme primero, ¿no? Cuando me propusieron que hiciera el proyecto para que ellos me lo publicaran, yo dije, ¿hago una sola historia o hago varias? Entonces, en esta decisión de hacer varias historias, decidí no netamente hacerlas de ciencia ficción, sino hacerlas de realismo mágico, como para introducirme en este público que difícilmente, a más de películas, no logra todavía buscar libros, ¿no?, de ciencia ficción o de cyberpunk, o preferirlos por encima de las otras novelas de realismo o de realismo mágico, vuelvo a reiterar, o de realismo fantástico, por último, que te habla de vampiros, de hombres lobos o de esos aspectos, ¿no? Pero ese fue mi caso, ¿no? Darme a conocer con historias desde varias perspectivas, desde perspectivas más humanas, ¿no? Y desde perspectivas más de tiempo presente, actuales, contemporáneas, que no compliquen o no me alejen mucho de lo que la gente está acostumbrada aquí en Manabí, al menos de leer. Sí, me extiendo un poco de lo que dijiste más o menos, y la comercialización de mis historias, cómo se están dando ahora. El libro se lo puede localizar en la librería Tauros por ahora, que queda acá en Alajuela, entre el Medio y Ricaute. Se expende ahí. Lo he vendido personalmente, tuvo bastante acogida en un inicio cuando se lo publicó, que fue en el 2018, a finales. Lo vendí bastante, vendí más de 100 números personalmente. La gente que lo leyó... Es una cifra muy buena. Sí, me dio un buen criterio, una buena crítica al respecto de las historias. Pero ciertamente también sí se encontraban con el lenguaje, con la narrativa, que si bien es humana, es contemporánea, como te digo, no deja de tener ese contenido científico, que es lo que realmente me caracteriza, me da la personalidad de escritor que tengo de ciencia ficción. Cuéntanos un poco de qué va el libro, qué nos encontramos, cuáles son las historias. Bien, incluso empiezo con el prefacio, quise colocarlo yo, porque era la justificación que tenía el libro. ¿Por qué llego a escribir este tipo de historias? ¿Qué me lleva? Y es que soy fan de lo que es la ciencia y la tecnología, de ver cómo nuestro mundo va rompiendo esquemas y cosas que hasta hace poco habíamos visto en películas, o yo las había visto en cómics, suelen llevarse a la realidad. Entonces, impulsado por esto, me dio a introducirme a estas historias. Bueno, la primera, por ejemplo, si pudiera decirte, está escrita en una narrativa omnisciente, donde el narrador expone la vida de un científico, aparentemente una persona que llegó a Estados Unidos por una compleja situación, ¿no? El padre biológico había sido
latinoamericano, ¿no? Había sido de Ecuador y había perecido en las fronteras de Estados Unidos. Luego él fue adoptado por un americano y llegó a estudiar hasta convertirse en físico. La parte fantástica o mágica de esto que puede parecer la vida común de una persona es cuando el Dr. Graham recibe un atentado, ¿no? Le disparan a la cabeza y queda grave, queda en coma por algunos meses. Luego que ya logra su salud restablecerla, es cuando empieza a tener esquizofrenia, ¿no? Estados de esquizofrenia donde ve alucinaciones y la historia empieza a contar, ¿no? Empieza a tratar de enseñarle al lector, de sugerirle qué es lo que le está sucediendo al científico en cuestión. No sé si de pronto se leyera un pedazo de la historia, como para que, claro que sí, se tenga idea de quién es Graham y de quién es la presencia que lo acosa. En este caso, a mitad del relato, esta presencia se manifiesta diciendo: mi raza vive en un asteroide que hace más de 1 millón de años abandonó el cinturón de asteroides Z en la constelación de Orión, como tú la conoces. Lamentablemente, dentro de 100 años será presente en este sistema, atravesándolo irremediablemente, y el único obstáculo en su camino es el planeta Tierra. El Dr. Graham recordó que hace unos meses había escuchado el descubrimiento de lo que parecía ser una nube de asteroides en el sistema de Bellatrix, una estrella gigante azul, conocida también como la estrella Amazonas, a unos 240 años luz de distancia, una de las estrellas más brillantes del cuadrilátero de Orión. Luis, sumamente nervioso, se llevó lentamente la mano a su boca y con sus dedos temblorosos acarició sus labios, los cuales apretó para contenerse y no crearse un shock psicológico por contradecir aquellas opiniones burdas de su supuesto subconsciente. Pero algo más le inquietaba, y es que ya empezaba a sospechar que aquello saliera de su cabeza, aunque no podía negar que todo encajaba. El monstruo de sus pesadillas, la absurda historia del Principito que escuchó una y otra vez cuando era niño, la referencia de la constelación de Orión que le recordaba todas las profecías acerca del fin del mundo, de las antiguas civilizaciones por las que de joven se interesó, solo que todo aquello para él ya no tenía razón de ser, pero por otro lado se veía tan real como para tratar de discutir con aquel espejismo. Bueno, eso a mitad de la historia solamente le insinúa al lector que puede tratarse o bien de una revelación divina, o bien de algo que tiene que ver con extraterrestres, o quizás algo más. Ya, de ahí en más, las otras historias también tienen que ver con tecnología. Por ejemplo, en este caso, este científico, Graham, había creado un reactor para modificar los sismos, los movimientos telúricos, las tormentas y eso. En la siguiente novela, que se llama Reencuentro, un científico también, ayudado con un ingeniero en informática, ¿no? Crean un programa para poder interactuar con la mente de los pacientes que tienen también alucinaciones. Y así se llega a un final insospechado, ¿no? Porque también esta historia, si se mete un poquito a la ciencia ficción o al existencialismo, hace avanzar al profesional dentro de la mente del paciente hacia un pasado que no espera, ¿no? En sí, los relatos podrían considerarse que son noveletas, o sea, cuentos de no muy larga extensión. Se consideran noveletas, novela corta y novela, dependiendo de la cantidad de páginas o de palabras que contengan. En este caso, la mayoría de mis historias llegan casi a ser novelas cortas, o sea, están entre noveletas. Solamente la sexta novela, sí, la penúltima novela, Mundo Primitivo, esa sí tiene un poco más de 100 páginas, se puede considerarse una novela corta. No sé si quieres que de pronto comente acerca de otro de los cuentos. Más bien quisiera que nos comentes sobre cómo es el proceso de escritura. ¿Cómo haces, por ejemplo, para crear el ambiente?
para crear los nombres, para trabajar las situaciones. Es súper interesante en el tema de ciencia ficción porque son muchos elementos y son elementos que tienen que parecer reales o sonar reales. Entonces, ¿cuál es el trabajo del escritor en ese sentido? Sí, bueno, como te decía al principio, vuelvo a reiterar que de pronto se me hacía más sencillo narrar una novela porque tú eres dueño de la historia y puedes usar herramientas, depende del punto de vista, ¿no? Es complicado en cierto modo porque tienes que tener conocimiento acerca de las herramientas de la retórica, ¿no? Que se puede aplicar. Pero entrar en un cuento se podría decir que es un poquito más complicado porque el cuento tiene que tener sorpresa, tiene que tener un final, no te tiene que dejar con dudas. Entonces, si bien inicio con una idea, en el momento que ya empiezo a escribirla, al final me puedo ver tentado o a extenderme o a buscarle alternativas que no había considerado al principio. Entonces, también comparto la opinión que tienen muchos de pronto analistas o críticos literarios que dicen que el escritor no puede conocer de plano lo que va a terminar escribiendo en la novela. Peor en la novela. En un cuento quizás sí, pero no es tan fácil como parece. Sí es un poquito complicado, controvertido. Algo que quería de pronto poner de manifiesto es que muchas personas han sido autodidactas en el aspecto de la escritura, de la narrativa. Se han ayudado bastante leyendo otros escritores. Yo en ese aspecto no es que he tenido bastante no estoy muy familiarizado con muchos escritores en el aspecto así de grandes cantidades, ¿no? O sea, no llegaría creo que ni a la docena. Sin embargo, yo me he visto tentado a la ciencia, a la divulgación científica, porque he descubierto, y quizás por eso es que soy escritor de ciencia ficción, porque he descubierto que la realidad es tan compleja y tan fantástica. Quizás en algún momento Gabriel García Márquez o Alejo Carpenter ya insinuaron de que la realidad era tan fantástica que de ahí salió el término de realismo mágico o lo real maravilloso, de ver cómo un aspecto común podía tener algo curioso, algo increíble, algo maravilloso. Ya, refiriéndome a la física en sí, ya, todo lo que tiene que ver con física cuántica, que de pronto nos llega a nosotros como la idea de una película o de un multiverso del universo Marvel o del universo DC, ya es un aspecto, una observación científica muy, muy seria, porque de eso nace toda nuestra tecnología, todo lo que tiene que ver con el comportamiento de las partículas y de los electrones, toda la informática parte de ahí, y lo que eso promete es mucho más todavía. Entonces, conocer estas teorías, estas observaciones científicas y aunarlas o utilizar herramientas de la retórica, estas formas de explicarlas, ya sea con metáforas, con alegorías, ya hacer que la gente entienda de esta manera, o sea, yo creo que es la herramienta la que yo me propongo utilizar para darme a conocer. Quizás no tengo mucho tiempo en este ámbito, la gente aún no me conoce, ahora es cuestión de redes sociales y de promoverse, ¿no? De darse a conocer, ayudarse de pronto con ciertos espacios como el que tú me estás ayudando ahorita, como el que me estás prestando ahorita, para que la gente al menos tenga conocimiento de que hay una forma de pronto interesante, llamativa, fantástica de entender la realidad, que la realidad no es tan sencilla, no es tan simple y seca como parece. Detrás de los objetos hay posibilidades, muchas posibilidades que se pueden dar. Qué chévere, detrás de los objetos hay posibilidades.
bien interesante en realidad todo lo que nos has contado, Richard. Estoy ya ansiosa por terminar de leer el libro. Quería preguntarte, o que nos puedas contar un poco para las personas que no conocen el subgénero cyberpunk, ¿a qué se refiere? ¿Qué trabaja? Cuéntanos un poco sobre eso. Bien, si te puedo más o menos dar una pequeña reseña. Desde, por ejemplo, Julio Verne o H.G. Wells, por no decir irme más atrás todavía, ya que hubieron científicos que, incluso Cyrano de Bergerac, ya había escrito un cuento acerca de la Luna, de que había gente viviendo en la Luna. Entonces te hablo de creo que del siglo XVI o XVII, si no me equivoco, discúlpenme si me equivoco, pero ya han habido historias más antes, ¿no? Sin meterme con la epopeya de Gilgamesh o otros o la Ilíada o la Odisea, ¿no? Embarcándonos un poco más a la ciencia ficción, a la tecnología. Vámonos más adelante, vámonos a Julio Verne, que ya describe cómo podríamos llegar a la Luna, al fondo de la Tierra, y otras historias fantásticas como el viaje en el fondo del mar. H.G. Wells, ¿ya? H.G. Wells, por ejemplo, ya hablaba de mutaciones genéticas, de las guerras, de las bombas atómicas, de los aviones y de todas estas cuestiones, ¿no? Es un acercamiento a la realidad que tenemos realmente. Entonces, haber comenzado con la idea de escribir sobre el futuro es por ejemplo una tentativa a ser un futurólogo, por así decirlo, plantearme esa posibilidad. La ciencia ficción como tal parte en el principio del siglo XX, ¿ya? Se puede considerar a Asimov como el padre de la ciencia ficción como tal. Trataban de explicar la ciencia de manera cruda, ¿ya? Sin embargo, el género se fue un poco siendo más flexible, sobre todo con la aparición de la computadora. Y aquí es cuando el cyberpunk entra en juego, ¿no? El cyberpunk ofrece dos puntos de análisis. Esta tecnología como aporte para que la humanidad tenga una mejor vida, o en la mayoría de los casos, esta tecnología aportando en cambio con el fin de la humanidad. O sea, de pronto, por último, conquistándolo, ya que llegan a rebasar en aspecto, en capacidad, en inteligencia, y llegan a someter a la humanidad. En casos como película Matrix, este tipo de películas donde la humanidad termina siendo esclava, o por ejemplo Terminator, la saga de Terminator, como la inteligencia artificial se apodera de la humanidad y al final termina un futuro catastrófico, una distopía. El cyberpunk analiza estas posibilidades. El cyberpunk tiene que ver implícitamente con la tecnología, con estos nuevos avances y la posible unión que puede tener nuestro cerebro con una inteligencia artificial, que de ahí en más sería el paso, lo que le espera a la humanidad si es que todo esto llega a suceder. Y que en realidad no está muy lejos de lo que está pasando, ¿no? Recordaba lo que decías hace un rato, esa delgada línea entre la realidad y la ficción. Sí. Parece ahora mismo que estuviéramos viviendo en una película, de hecho, de ficción. Si pudiera sumar como anécdota, antes de que se publicara mi libro, o antes que se publique, por ejemplo, ahorita estoy por publicar con Cuerpo de Voces del Firmamento, el resurgimiento de las ánimas, es el primer volumen de esta trilogía. Es una historia de futuro donde cuento tantas cosas que ahora parece que están por suceder. Elon Musk, que es este emprendedor, esta persona muy espectacular en el sentido que su fortuna la está dedicando a dejar bases, a plantar un futuro que promueva nuestra existencia, ¿no? Llevar gente a Marte,
implantar los chips en nuestros cerebros que nos pueda vincular a la inteligencia artificial, pueda hacer una globalización más completa, ¿no? Estar más vinculados a la tecnología y no quedarnos. Elon tiene unas ideas reales, entre comillas, si se puede decir, que están tocando temas de ciencia ficción, y preocupante porque uno dice, oye, ya casi está lo que yo estoy insinuando en mi novela, Elon Musk ya está por ejecutarlo en la vida real. Por pasar, entonces, sí. A veces, en mi caso, ¿no? Me preocupa eso, de que lo que esté escribiendo vaya a desmentirse o ya a corroborarse en estos días, y que yo lo que solamente he hecho es ser un periodista, solamente he informado algo. Era el caso de la primera novela del Arca de los Sueños, Ungido. Este científico, hablo del HARP, hablo de esta tecnología. En esos tiempos no se escuchaba hablar del HARP, no sé si la gente que me escucha tenga noción de que era el HARP, pero tenían que ver con las observaciones climáticas, y hace unos 5 años, más o menos ya pasó, ya estaban hablando de que los que causaban los terremotos, lo que se vio en Haití, lo que se vio acá en Ecuador, era probablemente a causa de esta tecnología, ¿no? Que hay en algunos países del mundo, Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Pero yo lo escribí en el 2010, entonces lo que para mí era algo wow, o sea, algo que a mí se me había ocurrido en el 2015, y ya la gente ya lo estaba hablando demasiado, y mi libro todavía no salió sino hasta el 2018. O sea, ese es el tema que a veces nos preocupa, al menos a mí como escritor de ciencia ficción. Solo es detalle, yo sé que uno tiene que esperar, tiene que ser paciente hasta que de pronto una editorial se interese en tu trabajo y te quiera publicar, ¿ya? Pero bueno, el detalle es eso, los aspectos que pueden estar o desmintiendo o corroborando lo que uno ha escrito ya hace años. Quería también que nos puedas comentar un poco sobre este trabajo que estás ahora organizando con la editorial Cuerpo de Voces, un poco de qué se trata, cuándo va a estar listo. Bien, ese es un proyecto. Tengo otro proyecto por ejemplo, en la editorial Omicron Books. Ese es digital. Como ya escuchaste también, tenía ya un libro publicado en Amazon, de la editorial Libros Duende, de Diego Maenza. Se llama, de la editorial Libros Duende, se llama Ladrón de Ilusiones. Como ya lo leíste en la presentación, es una novela híbrida, o sea, prosa y poesía. Es poesía erótica, pero también tiene su literatura fantástica al concebir seres de la mitología ucraniana. Más bien elegí esa porque tenía mucho que ver con mi historia de fondo. Ya, eso como para hacer un preámbulo de los otros proyectos que tengo. El proyecto con Cuerpo de Voces y vale aquí tocarlo como anécdota también, es el proyecto en el que trabajé desde un principio. Es el que te refería, que tenía folios de páginas, claro. He ido cambiando muchísimo. Antes de escribir El Arca de los Sueños, ya estaba escribiendo esa historia. Entonces, por eso es una trilogía. La he cambiado, obvio, mucho. He cambiado mucho por los mismos adelantos científicos que se han dado, por mi mismo conocimiento acerca de la ciencia. Ha cambiado muchísimo de lo que yo antes pensaba hace 10, 12 años atrás. Pues ahora ya tengo más conocimiento. Entonces, en base a ese acercamiento rígido y fiel que quiero hacer en esta novela, porque es ciencia ficción dura, no es ciencia ficción blanda, no son, por ejemplo, en la ciencia ficción blanda se toma en cuenta vida en otros planetas, naves espaciales que viajan a la velocidad de la luz, por ejemplo, o sea, temas muy complejos que están muy lejos de realizarse. Voces del Firmamento, el resurgimiento de las ánimas, está un poco más, aunque es en el siglo XXIII, es la historia inicia en el siglo XXIII, porque los otros tomos, las otras partes van más adelante. Está muy apegada, muy cerca, quiero decir, a los conocimientos que ahora tenemos. ¿Se exageran? Sí. Se habla de fusión nuclear, se habla de antimateria. Para la gente que no sabe, la antimateria es muy difícil de
de cosechar, por decirlo de esa manera, de hacer, pero se puede hacer. Hasta ahora se puede trabajar con helio, con hidrógeno, con antipartículas de hidrógeno y de helio. Hasta ahí llegamos. Es complicadísimo, y si se pudiera llegar a dar, resulta ser demasiado caro. O sea, demasiado caro como para considerar que esa sea una energía viable para el futuro. Pero sin embargo, se la puede, como en teoría funciona, se la puede usar en una novela de ciencia ficción dura. Entonces, Cuerpo de Voces ahora va a ser realidad el sueño de inicio que tuvo este escritor. Me alegra mucho por ti como autor, escritor portovejense Manavita, y también por la editorial Manavita. Siempre es bueno como que apoyarse entre nosotros y dar a conocer lo que realizamos. Quería preguntarte, estaba pensando mucho en películas. En alguna de las respuestas pues nos diste algunos guiños sobre los autores que lees o que has leído de ciencia ficción, que te han formado, alimentado, enseñado, me imagino, de muchas formas para luego trasladar tu trabajo a la literatura. ¿También eres consumidor de cine? ¿También es una fuente de aprendizaje, de trabajo, el mirar cine? No sé si nos recomiendas alguna película. Ahora estaba pensando, por ejemplo, en Dark, que no sé si has visto esta serie sobre los portales del tiempo. No solo soy fanático de las películas de la pantalla gigante, también de las series de ciencia ficción. Dark, indiscutiblemente me la vi, ¿ya? Todas las temporadas, increíbles, cómo terminó la primera temporada y la segunda. Fue algo... Es increíble, tiene bastante contexto científico, aunque igual, cuando uno trata de armar una trama, ¿no? Un guión, un argumento, tiene que forzosamente desprenderse de la rigidez científica. Entonces sí tiene sus detalles, ¿no? De que contradicen la realidad, pero como una composición literaria, no literaria, perdón, como un guión de película basándose en una realidad alterna, una realidad está recontra que bien estructurada. Dark es fantástica, a mí me encanta. Sí. Alejándome un poquito de la ciencia ficción dura, me encantó Supernatural, que es ciencia ficción blanda, es literatura fantástica. Películas que tengan que ver con paradojas temporales, que te digo, desde Efecto Mariposa, desde Al filo del mañana de Tom Cruise, desde Predestinación. O sea, considero que son películas que abordan el existencialismo como tal, y es que si hablamos de corrientes filosóficas, el existencialismo, o sea, es las bases del impulso que tengo por escribir este tipo de historias, ¿no? Pudiera tener una lista larga de películas, pero no sé si al caso, pero sí, soy demasiado fan de películas. Llega la noche y ya dejo mis últimos minutos del día para buscar películas de ciencia ficción. Para el cine. Sí, y verlas. Igual series, ahora último creo que no tengo por ver. La última que me vi, Westworld, una historia. Anthony Hopkins es el protagonista principal, o sea, el más conocido de la historia, donde es como como la película Jurassic Park, ¿no? ¿Ya? Pero en vez de dinosaurios te vas a encontrar con un mundo del oeste, con personas reales, entre comillas, que vienen a ser robots, ¿no? Que son muy, muy, muy parecidos a los seres humanos y que al final terminan rebelándose, ¿no? Pero ya, y la otra que también es más futurística, es ciencia ficción entre dura y blanda, porque el suceso ocurre ya en otro planeta, la humanidad manda a niños a ser criados en otros planetas, y ahí se topan con una inteligencia artificial con apariencia humana, un necromante que le llaman. En esta historia se enfrenta la religión contra la ciencia, perdió la ciencia, ganaron los religiosos, pero se apoderaron de la tecnología, de los científicos. En base a eso someten bueno, no es que están sometiendo en esta parte de la historia a la humanidad, pero los que sobrevivieron ya están viviendo en un planeta distinto a la Tierra, ¿no?
Pero sí, son historias que te dejan pensando en lo que podría pasar muy, muy, muy adelante en el... O muy pronto, quién sabe. Richard, quería invitarte a que nos leas un poema en prosa que hay en tu libro, que nos compartas. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa y siempre le pedimos a nuestro autor invitado que nos comparta algo sobre su literatura. Ya, me atreví a escribir en este tiempo ya un poema, ¿no? Al final, me gusta bastante en las herramientas de la retórica usar metáforas, alegorías, y esto es usando figuras patéticas. Hago con metáforas ontológicas, hago una especie de antología general, ¿no? Desde el aspecto de la narrativa del testigo impersonal, manifiesto. Luzbil, que violas las pupilas desgastadas. Aurora, que quemas los deseos y esperanzas. Cual bruto animal regurgitado de las fauces de una cruel evolución que en complot con un destino frío e incierto le abandona su suerte en un planeta hastiado de vida y estilado de muerte. Pero qué ironía, vida y muerte, muerte y vida, son los extremos de una vana existencia que preocupa al que se dice poseer el cetro. Ignorante de quien realmente le sostiene a él, ríe en su cara y lo envuelve en su manto mágico, inquebrantable, inexpugnable. La singular piedra de hielo y fuego que oscila inminente por el territorio que le fue dado por el absoluto, por el creador de constelaciones, por el creador del espacio, por el creador del tiempo. Pero qué ironía, tiempo y espacio, espacio y tiempo, son los designios de una vana existencia que preocupa al que se dice poseer el cetro, ignorante de quien realmente le sostiene a él, quebranta sus leyes, entierra sus sueños y ahoga sus esperanzas con su manto mágico, inquebrantable, inexpugnable. La singular piedra con mares y cielos, que surca oriunda por el territorio que le fue dado, por el omnipotente, por el eterno, por el hacedor de universos, hacedor de sombras, hacedor de luz. Pero qué ironía, luz y sombras, sombras y luz, son los vestigios de una vana existencia que preocupa al que se dice poseer el cetro. Ignorante de quien realmente le sostiene a él, desconoce sus miedos y calla sus gritos con su manto mágico, inquebrantable e inexpugnable. Sin embargo, esa singular piedra de fósiles y desiertos vanidosamente vaga por su territorio, ignorante de quien realmente la sostiene a ella, ríe en su cara y la envuelve en su manto cósmico, inconmensurable e intangible. El firmamento, aquel infinito vacío de espacios y llenos, yace eternamente, orgulloso, ignorante de quien realmente le sostiene a él, ignora que todavía existe. Como puedes ver, si se llama redundancia cósmica es porque redunda bastante, nos invita a otra forma. Pero la idea es esa, que trata de armar un ciclo, una sola, algo que se repite constantemente, como abajo es arriba, como arriba es abajo. Viene a ser el principio de correspondencia. Chévere, muchas gracias, Richard. Estamos ya terminando este programa y quería invitarte, como es de costumbre ya, que nos recomiendes un libro a la audiencia que hayas leído y que creas pues que le puede gustar a alguien más, o de repente a alguna persona que nos está viendo todavía no lee y con ese libro pues se puede enganchar. Mira, tendría dos respuestas a eso. A mí me engancha el gran diseño de Hawkins, ¿no? Porque si bien es tan didáctico, porque te introduce la ciencia de manera tan fácil y tan carismática, y al final termina enseñándote las visiones o las posibilidades que tiene la humanidad de concebir el resto de sus días, ¿no? De cómo conllevar su existencia. El gran diseño es un buen libro para leer, pero si es de ciencia ficción, tiene que ver libros de Isaac Asimov, pues también me encantan. Ursula Le Guin y H.G. Wells, no sé, pues. Tienen para elegir entre los autores mencionados. Muy bien, Richard. Agradecerte nada más por habernos dado tu tiempo, por hablarnos sobre lo que te apasiona,
de tu libro, El Arca de los Sueños, de los proyectos que vienen, desearte la mejor de la suerte y esperando que este espacio pues no sea la última vez que coincidamos. Como Tambo Puerto Viejo estamos con las manos abiertas para poder ayudar en la difusión, en todo lo que tenga que ver con los productos de los artistas manabitas y ecuatorianos. Así que agradecerte y bueno, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Un placer. Chao.